¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a seguir con la parte de Bootstrap. El día de hoy vamos a hablar de las alertas. Recuerden que el objetivo de estos videos es que ustedes conozcan cada elemento que nos proporciona Bootstrap y los puedan saber utilizar y aplicar para que al final puedan crear una página muy completa con los solo elementos que nos ofrece Bootstrap. Por otro lado, acuérdense de suscribirse, eso es muy importante porque me ayuda a seguir haciendo contenido para ustedes. Y dos, dejen su comentario, eso es muy importante para saber qué tal les parece el video. Si consideran que debo ser a lo mejor un poquito más específico o explicar un poco más a detalle, también dejen su comentario. Y sin más, vamos con el video. Pues bueno, vamos a comenzar. Las alertas son una parte importante que nos ofrece Bootstrap. Uno, ¿para qué suelen utilizar alertas? No confundas con la parte de las que son los toast, ya que estos son alertas un poco más, podríamos decir que a veces pueden ser un poquito obsesivas porque son se muestran mucho, ¿no? Es decir, esto es más como cuando te llega una notificación, por ejemplo, cuando te llega una notificación si tienes Windows, este, o bueno, cualquier sistema operativo te llega tu notificación y se te ve como una tarjetita. Es algo parecido para a una página web, pero un toast, como digo, es más representativo, se muestra más. Pero a veces al usuario no le gusta tanto estos tipos de mensajes. Y la parte de alertas es más orientado, no tanto a ese tipo de alertas, ese tipo de notificaciones, sino más como para dar algún mensaje al usuario. Ejemplo, si tú estás creando un formulario, normalmente hay que mostrarle alertas, pero no confundas porque muchas veces se puede hacer, y de hecho se hace en algunos formularios, que se utilizan las alertas de búsqueda para mostrar que el campo, por ejemplo, si estás pidiendo un correo, es incorrecto. Normalmente esto no es, se puede utilizar, pero a veces la mayoría de las alertas que ofrece Bootstrap no son como tan amigables o que se vean tan bien, por decirlo. Aunque podamos editar el estilo, claro está, pero yo utilizaría a lo mejor un estilo diferente o modificaría el estilo que trae algún alerta para que se vea un poquito más enfocada la alerta de ese tipo de errores. Pero este tipo de alertas son más utilizados como para el formulario en conjunto. Es decir, si tu formulario no se envió correctamente o el formulario no está completado correctamente, ahí sí es donde metes una alerta. Normalmente se pueden poner en la parte superior del formulario o en una parte donde se pueda ver de forma correcta. En esta parte tú pones, no sé, el correo o la contraseña no coinciden. Ese sería una alerta al usuario. O por ejemplo, una alerta de que has accedido correctamente por primera vez a tu panel de administración o para dar cierta información pues referente a algo que tú quieras resaltar. Para eso sirven ese tipo de alertas. En realidad son muy utilizadas. Como digo, también en los formularios se pueden llegar a utilizar. A mí particularmente no me gusta, ya es cuestión como del desarrollador que lo haga. Prefiero o utilizarlas, sí utilizarlas, pero modificarlas un poquito para ese tipo de errores, pero para errores muy generales sí me gusta utilizar las alertas que trae Bootstrap, aunque normalmente a veces por el diseño que estemos desarrollando se necesitan hacer alertas muy específicas, ya que tiene que combinar con el desarrollo que estés haciendo, pero al menos para lo que vamos a utilizarlas, pues yo creo que la parte de Bootstrap está más que aceptable. Pues bien, vamos a empezar a utilizar las alertas. En este caso ya tenemos nosotros tenemos que abrir primero nuestro editor de texto. Y en este caso, como ya saben, yo utilizo Visual Studio Code. Así que en este caso lo abrimos. Esto, como digo, lo pueden descargar en el blog de Design and Code. Se lo dejo aquí en la descripción. Y bueno, pues bueno, ya tenemos aquí un archivo. Simplemente es un HTML con un título, el link de Bootstrap. Y he añadido un CSS. Ya verán para qué. Ese CSS normalmente cuando se hace en esto se utilizan assets y los agregas en una carpeta que se llama CSS. Por ejemplo, aquí tengo un style que debería de estar aquí, pero ahorita lo dejé aquí afuera de Smart, lo vamos a meter. Lo movemos y vamos a ver si hay alguno que lo utilice, que es este. Y tenemos assets, CSS y style. Para que no haya inconveniente, también lo vamos a meter en el carousel. Por si quieren ver que no llega a funcionar o no tiene los estilos que pensaban, pues ahí está, ya quedó esto. Para que también tengamos como que administrado esta parte. Guardamos esto y bueno, ahora hay que abrir este archivo para que empecemos a trabajar con las alertas.
Utilizamos un plugin que se llama Live Server, lo pueden instalar para Visual Studio Code. Y bueno, lo que tenemos hasta el momento es esta parte, simplemente es un título para que sepamos que son las alertas y abajo vamos a trabajar con las alertas. En fin, bueno, vamos a regresar ahora a nuestro editor de texto. Tenemos aquí nuestro editor de texto. Primero vamos a crear una nueva columna para trabajar sobre esa columna de 12 y vamos a trabajar con la clase alert. La clase alert es, como digo, es la parte o la clase que nos ofrece Bootstrap para trabajar con las alertas. La agregamos y vamos a poner esto es una alerta y guardamos. Si vamos a ver, si vemos los cambios, bueno, primero vamos a regresar a nuestro Visual Studio y como pueden ver simplemente agregué una alerta, una clase con un alert y el texto, no hay más. Ahora sí vamos a ver la parte del cambio y como pueden ver no hay absolutamente nada o pareciera que no hay nada, pero en realidad esta clase lo que hace es que ocupe el 100% del contenedor y bueno, tenga como un padding y un margin. Y normalmente puede llegar a tener, bueno, si nada más tiene como que eso, digamos que le das a la distribución del texto sobre el componente, ya nada más falta decirle que tenga un color en específico. Como sabemos, Bootstrap nos da varios colores, pero como yo les mencionaba, a mí normalmente esos colores no me gustan ni me parecen atractivos, sinceramente. Pero obviamente eso Bootstrap te los ofrece y pues ya de ti está en utilizarlos o mejorarlos. Así que bueno, nosotros vamos a añadir primero, normalmente yo utilizo solamente cuando llego a utilizarlos es la parte de Danger y Warning, porque son como que, digamos que los elementos que me sirven a mí para mostrar ciertos mensajes, ya que ciertos mensajes, el primary se puede utilizar, o el primary se puede utilizar como mensajes de información. Es decir, cuando cargas a lo mejor en un panel de administración, quieres mostrarle a un usuario que hay algo nuevo, ¿no? O un success, un success se suele utilizar, perdón, mucho cuando tú envías un formulario y se envía de forma correcta. Un danger cuando el formulario o alguna acción no se hizo correctamente. El primary cuando tienes algo nuevo informativo para el usuario, como por ejemplo que tiene 5 o 10 notificaciones o que va a haber algún cambio en el términos y condiciones, un warning para decirle que a lo mejor el servidor o la página o la plataforma en la que está trabajando va a sufrir mantenimiento de tal a tal hora. Más o menos para eso sirven estos tipos de alertas. Obviamente tenemos otros colores u otras clases que normalmente no, yo no las utilizo, pero si a ti te pueden servir, las puedes utilizar. Ahora vamos a agregarle, vamos a ir a nuestro Visual Studio. Vamos a agregar la clase de Alert Danger, que es de las alertas que yo más utilizo. Aunque les soy bien honesto, yo no utilizo la clase que trae como por defecto Bootstrap, ya que pues no me gustan mucho los colores, siento que son un poco pálidos. Vamos a transmitir esta parte para que la vean. Y bueno, aquí está, ya añadimos la clase de Alert Danger. En este caso, como pueden ver, este es el color de alerta. La verdad a mí no me agrada mucho. Pero como digo, al final Bootstrap te proporciona la clase o el color y tú ya sabes qué haces con él. Así que nosotros vamos a modificarlo un poco solamente para mejorar esta parte. Vamos a añadir aquí un alert Danger. Acuérdense que cuando agregamos este archivo de alert, la agregamos por debajo del Bootstrap para que sobrescriba esas clases. Ya teniendo eso, vamos a ponerle background red y vamos a cambiar el color. Vamos a cambiárselo por un color rojo, pero un poquito más intenso. Lo guardamos y también vamos a añadirle un color white. O si lo queremos manejar en hexadecimal. Ay, perdón. Este signo de gato. Listo. Y listo. Ahora vamos a ir a la parte, a ver cómo es el resultado. Y como pueden ver, para mí esto es más una alerta. Se ve un poco mejor. Para mí se ve mucho mejor. Hasta ahí ya podemos tener nuestras alertas. Como digo, podemos crear varias si nosotros lo quisiéramos.
Es decir, bueno, podemos añadir algunas copias de estas, solamente para que veamos como que la diferencia en las clases. Así que, por ejemplo, vamos a copiar esto y vamos a cambiar los colores, cambiándole a un success, a un primary, a un warning, que son las clases que nos ofrece Bootstrap, y a un dark. Ahora vamos a ver el resultado de las clases que tenemos, que básicamente son las clases que podemos ver en la página de Bootstrap. Y ahí están. Obviamente la que nosotros le dimos un color diferente, pues es a esta. Ahora también podemos tener otro tipo de alertas, en las cuales al final, bueno, ese tipo de alertas nos ayuda mucho porque eh, nosotros podemos agregarle un botón del cierre, es decir, para que normalmente cuando tú muestras una alerta tienes que dar la opción, no siempre, por ejemplo, cuando tú mandas un formulario, lo que se suele hacer es que ese formulario te mande la respuesta si se guardó o no y muestres un error. Pero no siempre pasa esto, normalmente tú haces un mensaje durante 10 segundos y se oculta automáticamente. Ya depende mucho de cómo se haya pensado la plataforma, pero tenemos esas opciones. Ok, como mencionaba, las alertas normalmente se pueden ocultar, ya sea por el mismo usuario, es decir, yo muestro la alerta y le digo que en 10 segundos se oculte. Y la otra es mostrarle la alerta y mostrarle o permitir al usuario que la pueda cerrar por su propia cuenta. Cualquiera de las dos opciones son buenas, ya depende mucho lo que uno quiera o no que interactúe el usuario. Así que vamos a hacerlo, vamos a añadir esa parte al código. Eh, Vamos a ir allá. Vamos a nuestro Studio Code. Y lo único que tenemos que añadir, normalmente, bueno, Bootstrap nos da una clase, como digo, Bootstrap realmente nos ofrece demasiadas cosas, pero otras que podemos modificar. Vamos a añadir un botón. Este botón, él nos ofrece son como un icono. Nosotros podemos utilizar el que nos ofrece o utilizar uno de nosotros que nosotros queramos. Para eso tenemos que agregar esta parte, este atributo, y tenemos que añadir alt times. Esto normalmente es como Bootstrap entiende que es un icono para cerrar, bueno, es la X para cerrar. Normalmente este icono se le pone como nombre times. De hecho, si utilizamos con oso, se utiliza fa times. Pero bueno, aquí en Bootstrap necesitamos añadir la clase que es un type button. Esto es muy importante, ya que si por alguna razón tienes un formulario y la alerta la tienes dentro del formulario, muchas veces el navegador lo reconoce como, si es un botón, lo puede reconocer como un submit. Entonces puede enviar el formulario cuando no debería de hacerlo. Entonces sí hay que ser explícitos en que solamente es un botón. Aquí tenemos la clase class y vamos a ponerle el data dismiss, que es un alert. Y por último, le close. Y aquí es importante, ya que nosotros le cambiamos el estilo, utilizar un text light para que la X se pueda ver. Y por último vamos a agregarle aquí un efecto, que vamos a decirle que el alert tenga el efecto fade y se pueda mostrar. Esas son clases que nos proporciona Bootstrap. En realidad esas son como las clases básicas. Nosotros podemos añadirle más con JavaScript. Ahorita vamos a hacerlo así. Vamos a guardar. Antes de guardar aquí, le puse class cuando es close, es la clase close, para que la entienda Bootstrap que dentro de la parte del alert hay una clase que se llama close, es decir, un botón para que le dé esos estilos. Y vamos a ir a ver cómo es el resultado o añadir esa clase. Como podemos ver, tenemos la X, pero si le damos en cerrar, no se cierra en absoluto. Eso es importante saberlo porque no hemos añadido el JavaScript que permite hacer esos efectos. Así que nosotros lo tenemos aquí en carrusel, en un HTML que habíamos hecho anteriormente, y lo vamos a copiar antes del tag de body, cuando termine el tag de body. Y una vez hecho eso, vamos a ver si ahora
ya funciona. Que en realidad pues tiene que funcionar porque ya le hemos añadido como lo que realmente JavaScript hace esos efectos. Ya tenemos esta parte y vamos a darle en cerrar. Y automáticamente se cierra eh, la alerta. Eso es muy útil, como digo, porque el usuario al final él decide si lo cierra o lo deja. Pero también hay en otras ocasiones que es mejor mostrar el mensaje y ocultar el mensaje. Eso lo veremos cuando trabajemos con JavaScript únicamente. Y bueno, al final también tenemos otras cosas que nos ofrece Bootstrap, que son poderle añadir un heading, pero normalmente yo no lo utilizo, ya que una alerta no debe de ser muy, muy grande, a menos como digo que quieras informar algo. Ejemplo, vamos a colocar aquí en el primary cuando queremos mostrar algo importante, pero sinceramente yo aquí me iría más para utilizar un div.row y un div.col12, mostrarle un h2 y decirle esto es una alerta, bajarme a lo mejor un h5 y poner aquí un texto que indique esa parte. Y por ejemplo tendríamos lo siguiente, si quisiéramos ser un poquito más específicos, podríamos añadir, bueno, vamos a que lo vayan a ver a Visual Studio. Aquí tenemos, añadimos dentro del alert, añadimos un row, un col12, un título, bueno, sí, un título de h2 y un h5. Y aquí podríamos añadirle una clase que sea un border bottom con un padding bottom de 3. Y bueno, en realidad así lo tendríamos. Ok, aquí es importante ver que el border no siempre se va a ver, no se ve en este caso en alerta. Entonces nos vamos a crear un border diferente que sea un un DS de Design and Code con un border bottom white. Vamos a poner border bottom un pixel solid white. Y vamos a añadir esta clase en lugar del border bottom. Lo hacemos, guardamos y vamos a ver el resultado. Como podemos ver aquí ya se puede ver un poco. Solo vamos a añadir un margin bottom y ahí. Y eso depende mucho de los estilos que nosotros le queramos meter. Es decir, como les digo, la alerta lo único que hace es decir que hay algo que tienes que enfocarte, que está bien hecho, que no está bien hecho o algo informativo. Al final, nosotros podemos añadirle dentro de la clase alert ciertos este, estilos, cierta información, como queramos. En realidad la clase alert es como una clase especializada en eso, pero no es como obligatorio utilizarlo. Podríamos crear nuestras propias clases o añadirle nuestros propios efectos. Pero pues tenemos esa herramienta que nos da Bootstrap, así que pues ¿por qué no utilizarla? Así que bueno, ya saben cómo utilizar las alertas en Bootstrap. Como digo, no, antes que nada, antes de cortar, hay que ver que toda esta parte sea responsiva. Como pueden ver, es completamente responsiva. Pero a veces si tienes mucho texto, pues pasa esto, ¿no? Que al final no se ve mal, porque pues un Bootstrap optimiza mucho esta parte, pero sí hay que tenerlo en cuenta si tu página es responsiva. Que aunque lo haga hay que revisar que se vea bien. Una vez que se rescala, a lo mejor reducir un poquito el tamaño de letra, agregar espacios o reducir espacios, ya sea lo que consideres necesario. Así que sin más, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.